Lo siguiente que hicimos en la segunda clase de inglés 1 en este semestre fue esto, el averiguar. Vamos a hablar un poco sobre lo que es un verbo conjugado, en realidad las formas no conjugadas del verbo también, los tiempos simples o algunos tiempos simples y dos modos. El ejercicio comenzó de este modo. Primero, vamos a anotarlo, digamos, por aquí. Todos debíamos escoger, o sea, todos debíamos elegir un verbo. Entonces, tú primero anota ahí, elige un verbo. Y cuando uno dice elige un verbo, tú te vas a buscar alguno diferente al mío. El mío, digamos, va a ser para que lo tengas como modelo tal vez. Pero el mío va a ser el verbo, digamos, pintar. ¿Ok? Elige cualquiera. Debes anotarlo en tu cuaderno. Lo siguiente, tú haces las pausas, pero yo ahorita no voy a parar a esperar que tú hagas, lo escribas o lo que sea, sino tú le das clic, haces pausa mientras piensas, digamos. Lo siguiente, debes anotar las formas que se llaman no conjugadas. Las formas no aquí conjugadas del verbo. ¿Cuáles son esas formas no conjugadas? La primera se llama el infinitivo. La otra forma se llama el gerundio y la otra forma se llama el participio. Entonces de pronto tú dirás, ah, pero ¿cómo es que es el infinitivo del verbo? El infinitivo del verbo es el verbo cuando termina en ar, o ir. O ir. Esa no tiene pele. La segunda, ¿cuál es el gerundio? Es el verbo también terminando en ando o endo. Bueno, porque yo me llame Fernando no significa que mi nombre está en gerundio, pero tú agarras el verbo en infinitivo, le cambias la R, bueno, haces este cambio, le añades al verbo ando o endo y lo conviertes en gerundio. Y ahora el participio, aquí debes tener cuidado porque vas a ver que hay unos verbos que tienen unos participios regulares, la mayoría, digamos, pero hay algunos que son irregulares. Si los verbos regulares terminan en ado o ido. Digamos, si mi verbo es pintar, mi participio es pintado. De entender, entendido. De correr, corrido. Buscar, buscado. ¿Ok? Pero pendiente porque el participio de escribir no es escribido, ni el de morir tampoco es morido. Pendiente con eso. Entonces, tú tienes que elegir cuál de estas es, o sea, escribe tus tres formas. Mi forma en infinitivo, bueno, es pintar. Mi forma en gerundio de mi verbo pintando. Y mi forma de participio es pintado. A estas formas no conjugadas también le dicen verboides. Entonces, para que sepas, pues. Ok, próximo paso. Vas a escoger una persona y un número. Comenzando por ahí. Debes, voy a poner aquí, escoger, anotar, lo escribí en minúscula, concha, discúlpame aquí debía haberlo escrito en mayúscula, aquí a anotarlo otra vez en mayúscula, así, escoge, yo tengo problemas con esto, la J y la G, pero lo estoy aprendiendo. Escoge una persona y, voy a poner aquí, un número de referencia. Vamos a poner aquí también y tal vez un género. Cuando hablo de género hablo de femenino masculino. ¿Y a qué me refiero yo aquí? Bueno, porque cuando hablamos de un verbo conjugado vamos indiscutiblemente vamos a estarnos refiriendo a alguna persona. Vamos a colocarlo con un tamaño un poquito más grande. Yo puedo estar hablando, este verbo puede estar en primera persona, voy a poner primera persona, puede estar en segunda persona o puede estar en tercera persona. Y ese verbo también puede estar en singular, escribe aquí singular, o puede estar en plural. Cada verbo conjugado
está en alguna de estas tres personas y en alguno de estos dos números. ¿Y qué significa eso? Bueno, cuando un verbo está conjugado en primera persona singular, supone que el verbo es yo. Vamos a poner esto con otro color. Vamos a poner aquí con rojo. Cuando un verbo está conjugado en primera persona singular, se supone que el sujeto es yo o un relativo a yo. O sea, si estoy hablando en presente, un verbo como busco, entiendo, corrijo, leo, esos verbos están conjugados en primera persona singular. Si están conjugados en primera persona plural, el sujeto de referencia va a ser nosotros o nosotras, dependiendo de tu género. Tú vas a escribir nosotros o nosotras, como tú quieras escribirlo. ¿Ok? O sea, los verbos o las formas de los verbos entendemos, comprendemos, escribimos, nadamos, saltamos, están conjugados en primera persona plural. Aquí debería escribirle persona y aquí debería escribirle número. Escríbeselo tú. Número, singular o plural. Persona, primera, segunda o tercera persona. Si un verbo está conjugado en segunda persona singular, el sujeto se supone que es tú con acento, por favor. O sea, en presente, si digo los verbos vas, encuentras, buscas, consigues, están en presente conjugados en segunda persona singular. Vamos a anotar aquí un momento. En tercera persona singular, el sujeto de la oración puede ser o se puede referir a una mujer o se puede referir a un hombre, puede ser ella o él. No necesariamente estas palabras, pero si tú ves un verbo que es, hablando en presente, consigue, busca, encuentra, lee, camina, anda, esos verbos están conjugados en tercera persona singular. A menos que tú estés hablando de usted, entonces tú dices... porque usted se conjuga como en tercera persona singular. O sea, usted va, usted encuentra. ¿Ves? Uno dice el sujeto usted y el verbo queda conjugado en tercera persona singular. ¿Y por qué escribí esto así? Porque, o sea, ¿por qué me salté, digamos, el plural de la segunda? Porque en el español venezolano el plural de la segunda persona es idéntico al plural de la tercera persona el plural de la segunda es igual al de la tercera persona. O sea, el plural de la segunda persona se refiere el plural de tú es ustedes, y el plural de la tercera puede ser ellas o ellos. Vamos a colocarlos aquí, ellas o ellos. O sea, imagínate un verbo en presente conjugado en segunda persona plural. Ustedes van, ellas van, ellos van. Ustedes se encuentran, ellos se encuentran, ellas se encuentran. Por eso lo dejé de último. Pero si estuvieras en España, esto no sería ustedes, sino vosotros. Y la forma de conjugarlo en segunda persona plural es encontráis, entendéis, tomáis, viajáis y así por el estilo. Así más o menos. Entonces, cuando te dije aquí, escoge una persona y un número y tal vez un género, es porque tú debes buscar. Déjame volver aquí a mi tamaño original, que era el tamaño número 15, y como yo había escogido mi verbo pintar, yo voy a escoger una persona y un número. Digamos, yo voy a escoger segunda persona, o vamos a escribirlo así completo, segunda persona singular. Esa es la que yo escojo. Escoge una tú, primera, segunda o tercera, singular o plural. Y si llegas a escoger de la tercera, tienes que decir femenino o masculino. ¿Okay? Y escríbelo así como yo: primera persona del singular, segunda persona del plural o tercera persona singular femenino, algo así por el estilo.